Me alegro en saludarles y compartir con ustedes el siguiente estudio en el que concluiremos el tema llamado Orden de la Salvación. Muy buenos días, espero que se encuentren de maravilla. Voy a iniciar orando si gustan acompañarme. Padre bendito, agradecemos Señor que podamos reunirnos el día de hoy para estudiar y queremos sobre todas las cosas con estos estudios honrarte y glorificar tu santo nombre. Perdona nuestros pecados y atienda nuestros corazones arrepentidos que deseamos poner en tus manos. Abre nuestro entendimiento, te suplicamos, para que, conociendo más de tu obra, podamos llevar el Evangelio a quienes no te conocen y para que apreciemos de manera más amplia y detallada la gran obra de salvación que has tenido a bien ejecutar en nosotros, sin merecerlo. Queremos pedirte esto en el bendito nombre de Jesús. Amén. Y bien, llegamos al final de esta materia. Comprendo que es un tema extenso y es cierto que se puede uno ampliar mucho porque implica el centro, la esencia del Evangelio. De ahí que las vertientes del tema pueden dar en el infinito realmente. Y ya que he atendido los comentarios y dudas de ustedes, les respondo a quienes me pedían hacer un resumen para, en algún caso, poder compartirlo en una versión ligera que comprenda todo el proceso de salvación. Aquí estoy entonces cerrando el tema con este resumen que bien nos va a todos, porque una vez que hemos profundizado en cada punto, bien vale dar un recorrido para que tengamos claro el camino o el orden que los teólogos han sugerido para así tener la coherencia del proceso de salvación. Es interesante que ustedes, si gustan, hagan el ejercicio de aprender los puntos y mentalmente repasarlos en el orden con el propósito de que el sentido de ese orden tenga esa lógica en las mentes de ustedes. Bueno, hay que pensar que para ser salvos primero fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Luego vino el llamamiento, al cual los auténticos salvos no pueden negarse. Se nos da la regeneración, que no podemos conseguir por nuestros medios, sino que es obra de Dios, el hacernos nacer de nuevo. Y así se nos da entonces la conversión, que es volver al origen, a funcionar como Dios nos hizo, con ese deseo de tener comunión con Él. Dios nos otorga entonces la maravillosa capacidad de creer. Eso se llama fe. Él nos la da y va creciendo en nosotros día con día y con el aprender de su palabra. Y cuando creemos y más le conocemos, nos damos cuenta de cuán alejados estábamos por la corrupción del pecado, lo cual nos trae un arrepentimiento. Y hemos visto cómo Dios no nos deja en culpabilidad, sino que nos abraza y nos perdona. La justificación es fundamental para poder liberarnos y llamarnos justos. Él paga nuestra deuda yendo a la cruz en lugar nuestro. La adopción es el regalo que nos distingue como herederos del reino y habitantes por toda la eternidad. La santificación es la práctica de renunciar al pecado día con día, la cual vamos aprendiendo y dominando con el paso del tiempo y a medida de que maduramos espiritualmente. Luego viene la perseverancia, que significa que no nos separaremos del camino correcto, de la mano de nuestro Dios. Él nos asegura que estaremos prendidos a Él, no por nuestras fuerzas, sino porque Él nos sostiene con su diestra, que es Jesucristo. Y por último, la glorificación. Desde ahora ya consideramos que estaremos en gloria a partir de que Cristo vuelva y se celebren las bodas del Cordero, desde entonces y hasta siempre. Les invito entonces a acompañarme para repasar estos puntos a manera de resumen. Ordo salutis, el orden de la salvación. Dios, desde antes de la creación del mundo, ha escogido a quienes han de ser salvos para ser glorificados y llevados a una vida eterna en su reino celestial, donde le adorarán y le alabarán por toda la eternidad. Una herencia sin igual, majestuosa y gloriosa, dada por Jesucristo en inmerecida gracia a quienes Él ha predestinado. En Efesios 1, versículos del 4 al 5 leemos: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según
el buen propósito de su voluntad. Y en Mateo 20, versículo 28, dice: el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y es inevitable hablar de predestinación cuando se habla de salvación, ya que la obra salvífica no ha sido dada a todos los seres humanos. El mismo Señor Jesús dice que todo aquel que le sea dado por el Padre, Él le guardará. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, nadie puede creer en mí si no se lo concede el Padre que me envió. Yo, por mi parte, lo resucitaré en el último día. Cada paso del orden de la salvación es hecho por Dios de una sola vez y de manera definitiva, no incidental y no necesariamente consecuente uno del otro. Simplemente obedece a su voluntad y perfección. Él no tuvo que aplicar o inventar una solución a los eventos a medida de que se fueron presentando. Así pues, algunos de los pasos del proceso parecen estar en desorden cuando alguien los compara con la manera en que se ha convertido personalmente. Pero Dios les ha hecho desde antes, sin dejar nada ni al azar ni inconcluso. Usted podría argumentar que usted primero sintió tener fe y luego fue llamado, o que primero se emocionó por las palabras del Padre Nuestro, por ejemplo, aprendiendo de la adopción, y le reconoció como padre, y luego le vino un llamamiento y por último creyó. Como hemos explicado antes, en cada persona las sensaciones y los eventos suceden de manera particular. Sin embargo, el análisis de los elementos que conforman la salvación tiene un orden, y estudiarlo de esa manera nos permite apreciar cada uno de esos puntos. Llamamiento, regeneración, conversión, fe, arrepentimiento, justificación, adopción, santificación, perseverancia, glorificación. Todos estos elementos conforman los pasos de la salvación. Llamamiento. Somos primero llamados por Dios. Somos conocidos y predestinados por Él desde antes de la creación, y es Él quien nos llama. Él se presenta en nuestras vidas en el momento en que tiene perfectamente planeado para cada uno de nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, podemos leer: a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Todo comienza entonces con el llamamiento, cuando nuestros ojos se abren tras haber estado cegados por las tinieblas y al haber sido apartados de la luz de Dios. Es Él quien despierta en nosotros el espíritu atrofiado debido a la separación que nos había causado el pecado. Nos llama y vamos a Él. El llamamiento no es para todos. Lo dice claramente Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Así es como entendemos que debemos ser llevados por el Padre a la comunión con el Hijo. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo les escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 22, podemos leer: nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. En Romanos 9, versículos del 11 al 13, leemos: sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, está haciendo alusión a Rebeca, se le dijo: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y adelante en el versículo 14 dice: por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. En el versículo 16, ¿qué concluiremos?, dice el apóstol Pablo. ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice:
tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Esta es la soberanía de Dios. Todavía confirma más el apóstol Pablo en el siguiente versículo, en Romanos 9, 21. ¿No tiene derecho el alfarero a hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? En la Biblia aprendemos que existen dos clases de llamados, el universal o general y el particular o eficaz. El llamamiento general se denota cuando en la Biblia se nos habla de que quien siga a Cristo será salvo, quien crea en Él, quien le busque, en fin. Sin embargo, se nos especifica bien en el Evangelio de Mateo que hay un llamado a muchos y un llamado exclusivo específico a quienes son elegidos. En Mateo 22, versículo 14, leemos: muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora, el llamamiento eficaz es el que recibe quien será verdaderamente salvo. Es un llamamiento que funciona al 100% y que nunca falla. Es el llamamiento que nos lleva a un encuentro con Dios de manera muy difícil o imposible de entender por nuestra parte. En Éxodo 4, versículo 11, dice: ¿y quién puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? Saulo fue llamado por sorpresa y contra su voluntad el Señor le llamó de una manera violenta y abrupta. No todo mundo es tratado como fue tratado él, y sobre todo si consideramos que era soldado fiel y valiente y que estaba aferrado religiosamente a su tarea de perseguir a los cristianos. Moisés no quería ser el que llevara a cabo la obra de liberación del pueblo, y constantemente nosotros también vemos que hemos hecho un camino muy diferente al que teníamos en nuestras vidas para encontrarnos con Dios, sin explicarnos de qué manera hemos sido guiados. Cuando Jonás fue llamado por el Señor y le dio la orden de ir a Nínive, era evidente que no era una orden para cualquiera, ya que todos los sucesos demuestran que el Señor no le libera en su encomienda cuando éste decide no obedecer. Por el contrario, le atormenta hasta que finalmente obedece. Entonces vemos que nadie puede negarse al llamado eficaz de Dios. La gracia de Dios es irresistible. Pero eso solo es llamamiento eficaz cuando, independientemente de una invitación o una predicación o exhorto, el hombre es verdaderamente tocado en su corazón de manera individual. Solo entonces se trata de un llamamiento personal y, por lo tanto, eficaz. Regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento. Espiritualmente, el creyente es un ser que ha nacido de nuevo. ¿Cómo puede una persona con el corazón depravado y cuya mente está en enemistad contra Dios abrazar a aquel que es la suprema manifestación de la gloria de Dios? La respuesta a esta pregunta es que la contestación positiva, obediente, creyente y amante que demanda el llamamiento es algo moral y espiritualmente imposible por parte de uno que está muerto en delitos y pecados. En Romanos 8, versículo 8, dice: los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Pero algo inmediato pasa dentro de sí. Dios le cambia su interior, su corazón. El cuerpo sigue siendo el mismo, pero internamente el corazón del creyente es hecho de nuevo y para el Creador ahora es una nueva criatura. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos dio el aviso de su plan por medio del profeta Ezequiel cuando predijo lo que iba a pasar por medio de esta promesa. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes
y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ezequiel 36, de los versículos 26 al 27. El apóstol Pablo nos explica con sus palabras el gran cambio, el giro radical de ser inconverso y muerto espiritualmente a ser regenerado y nacer de nuevo. Podemos leerlo en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Es imposible hablar de los ingredientes de la gracia y pretender apreciar tal regalo divino si no partimos de considerarnos inmerecedores. La Biblia menciona claramente que éramos enemigos de Dios. Si no fuese porque en la regeneración somos pasivos, sujetos a la acción de la que Él solo es el agente, no habría evangelio en absoluto. Porque de no ser que Dios, mediante su gracia soberana y operativa, hubiese tornado nuestra enemistad en amor y nuestra incredulidad en fe, nunca podríamos haber dado la respuesta de fe y amor. Ello no existía en nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, leemos: De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se le dijo a Nicodemo. Nos damos cuenta de esta regeneración porque ya el pecado nos incomoda. Ya no podemos cometer pecados sin que nos duela nuestra conciencia. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Juan había aprendido bien su lección y en particular la lección de que la regeneración es el acto de Dios y de Dios solo que los hombres nazcan de nuevo. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13, dice: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. No sabemos cómo es que el corazón es manipulado por Dios, pero es algo real. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Ahora somos partícipes de una vida en Cristo y nuestra alma está alimentada e inspirada por la cercanía con Dios. Comienza la comunión con Cristo. Enseguida tenemos la conversión. Dice Luis Berkhoff, la conversión es un cambio cuya raíz está en la obra de la regeneración y que se efectúa en la vida consciente del pecador mediante el Espíritu de Dios. Un cambio de pensamiento y opiniones, de anhelos y voliciones o deseos que envuelven la convicción de que la primera dirección de la vida era necia, equivocada y trastornaba el curso entero de la vida. La conversión no se puede dar sin ser llamados y luego regenerados, porque nosotros mismos nunca hubiéramos podido llegar a ese cambio de esencia y por lo tanto ni nuestros deseos ni nuestros intereses estaban en orden, de manera que Dios nos parecía ajeno. Era ajeno a nosotros, o mejor dicho aún, éramos ajenos a Él, si entendemos que ahora
somos parte de su pueblo, somos sus hijos. Y así nos enteramos de que hemos sido, desde mucho antes, sus elegidos. Así de maravilloso. Una vez que Dios nos ha dado una nueva vida, somos ya de Él. Ahora debe de parecernos lógico y entenderemos mucho mejor cuando el Señor Jesús nos da esta enseñanza en el Evangelio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 28. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 3. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Hablemos ahora de la fe. Como podemos ver, están inherentemente unidos los pasos de la conversión con la fe. Pues cuando uno siente ese deseo de volver a Dios, le es dado de inmediato la capacidad de creer. El convertido es provisto de fe y está gozando de la nueva vida y de una nueva visión, tal como se nos presenta la imagen de Pablo, las escamas en sus ojos y luego cómo vuelve a ver. En esa misma manera, cuando nos convertimos, volvemos a la luz, luego de haber estado ciegos en las tinieblas del pecado, alejados de nuestro Dios. En el libro a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, leemos: En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. No hay manera de que el hombre se encuentre con Dios si carece de fe en Él. En Juan 3, versículo 16, todo aquel quien en Él crea no se perderá, mas tendrá la vida eterna. Habrá que recordar e insistir que nadie puede tener fe si ésta no le es dada por su Señor. El hombre se niega frecuentemente a entender que Dios mismo le da esa posibilidad, ese regalo. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 9, dice: Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Arrepentimiento. Aun cuando es una parte ligada a la conversión, no podemos imaginarlo como precedente a la fe, ya que es porque creemos que podemos apreciar la obra de Dios y nuestra esencia, y podemos entonces ver nuestra nueva naturaleza y contemplamos en retrospectiva nuestra degenerada naturaleza y nuestros actos pecaminosos consecuentes también. El hombre que ha sido convertido sufre con horror la decepción de su persona pasada. Lamenta en su corazón haber actuado sin dirección, en tanto pecado, en constante ofensa a Dios. La palabra arrepentimiento significa abandonar el camino que se llevaba, cambiar de dirección. Esto va conjunto con lo que significa conversión, volverse. Ambos pasos, ambos ingredientes de la salvación implican un total cambio de rumbo radical. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 6 al 7, leemos: Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Luego en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 47. Esto es lo que está escrito, que el Señor padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. El hombre que no sufre al apreciar su pecaminoso pasado, quien no lamenta no haber conocido a Dios, y no se duele de su depravada naturaleza pasada, demuestra que no ha sido entonces realmente convertido y por lo tanto nunca ha sido llamado. El Todopoderoso nos ha garantizado que pasaremos por arrepentimiento como muestra de que somos hechos nuevos y ahora conocemos el camino correcto. Es absoluta voluntad de Dios
que el hombre natural reconozca su debilidad, su desvalida y terrible condición, su causa perdida. El apóstol Pablo ha escrito en la segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 10: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. El arrepentimiento es la experiencia necesaria y dolorosa que nos traerá liberación y descanso, porque tenemos un Dios que desea tomarnos en sus brazos y otorgarnos el perdón sin más condiciones que tener un corazón sincero. Justificación. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10, versículo 10. El Ordo Salutis se delinea claramente y no nos deja dudas. Primero creemos y después somos justificados. No es por un conjuro o por pronunciar palabras que uno se salve. Es porque hemos sido considerados en la lista de los elegidos, que luego somos salvos, que somos llamados. Nuestros corazones son regenerados, nos convertimos, creemos, nos arrepentimos y somos justificados para ser salvos. La justificación es el paso o el proceso que Dios ha hecho en nosotros, otorgándonos el título de justos. Nos ha excluido de un juicio, nos da el estatus de aceptos. Todo ser humano proviene de unos padres pecadores, tales son los primeros seres, Adán y Eva. Luego, si nacemos en pecado, estamos distanciados de Dios, en una enemistad. A esa condición de ser simples seres humanos, la Biblia le llama seres naturales o simples criaturas. El hombre natural entonces es un hombre que nace pecador y por lo tanto condenado a muerte. Esto porque Dios ha dicho que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el pecador debe morir. Ahora que hemos reafirmado la conciencia de que la salvación es absolutamente necesaria para todo ser humano, es cuando podemos concluir que para ser salvos necesitamos pagar la deuda que teníamos con Dios y que se nos rescate de la condena, que era una condena a muerte. Y es ahí donde Dios tiene preparada la sorpresa para mostrarnos su gran amor. El Evangelio, las noticias más hermosas para los hombres. Un cordero puro y sin mancha que fue preparado para ser sacrificado, para ser el sustituto de los pecadores y morir por ellos. Somos justificados y declarados limpios y justos por la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo expresa en la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 21 al 23. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Como vemos, quien no tiene fe no puede ser justificado. Quiere decir que hay que reconocer ese camino que estamos aprendiendo, desde ser llamados hasta tener fe y arrepentirse. Adelante, en Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 25, dice: pero por su gracia son justificados, gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Veamos ahora la adopción. Es una acción de Dios mediante la cual Él nos hace miembros de su familia. El Todopoderoso nos llama sus hijos y somos adoptados con todos los beneficios y privilegios que ello conlleva. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos cómo Juan define claramente que son adoptados todos aquellos que recibieron a Cristo. Previamente viene hablando de Jesús.
Y en Juan 1, versículo 13, dice: estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Los judíos que rechazaron a Cristo trataban de afirmar que Dios era su Padre, pero el Señor Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios, y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio éste ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Esto está en Juan 8, versículos del 42 al 44. Uno de los privilegios más grandes de nuestra adopción es ser capaces de hablar con Dios y relacionarnos con Él como un Padre bueno y amoroso. Él nos abraza con amor y está ahí pendiente de nuestra vida de manera individual. En capítulo 6 de Mateo, versículo 19, se nos invita a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. El apóstol Pablo lo explica en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Pedro se hace eco en ese mismo tema cuando dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Y bueno, hablemos ahora de la santificación, que es el proceso por el cual, de acuerdo con la voluntad de Dios, somos hechos partícipes de su santidad. Esta obra santificadora comienza en la regeneración y se lleva a cabo en los corazones de los creyentes con la intervención y el poder del Espíritu Santo, por el cual son hechos nuevos. La obra de la santificación es progresiva y ningún hombre la concluye a la perfección en esta vida. En la expresión del apóstol Pablo podemos apreciar cómo se sufre como hijos de Dios por la fuerte tendencia de nuestra carne que busca satisfacer sus deseos. Él nos deja ver cómo ese pensar santo que ya tenemos y esa sublime voluntad divina de santidad que nos ha sido concedida por el Espíritu Santo se entristecen cada vez que nuestra carne cede a las pasiones del cuerpo. En Romanos 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y adelante en los versículos 19 al 20. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Más adelante, en el versículo 22 y al 23, dice: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Nuestros actos y nuestros pensamientos nos traicionan y mientras tengamos esta vida, no lograremos dejar de pecar al 100% y ser glorificados hasta que muramos y seamos resucitados. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9, podemos leer: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Los apóstoles nos han dejado ver en sus palabras de exhorto a llevar una vida en santidad. Se nos ha motivado a ser unánimes en espíritu y apasionados en un vivir de lucha diaria, buscando no pecar. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice: porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, es decir,
que se abstengan de inmoralidad sexual. Luego viene la perseverancia de los santos, que quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas, y que sólo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. En el libro de los Hebreos capítulo 6 versículos del 4 al 6 podemos leer: es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Hay muchos pasajes que enseñan que los que verdaderamente han nacido de nuevo y que son genuinamente creyentes continuarán en la vida cristiana hasta la muerte y entonces irán a estar con Cristo en el cielo. En Juan 6, versículos del 38 al 40 dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Ahora bien, si es verdaderamente vida eterna la que tienen los creyentes, entonces es vida que perdura para siempre con Dios. Es una dádiva de Dios que viene con la salvación. En el capítulo 3 de Juan, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. El apóstol Juan claramente indica que los que se apartan del compañerismo de la Iglesia y de la creencia en Cristo, por ello, muestran, para empezar, que su fe no fue real y que nunca fueron parte del verdadero cuerpo de Cristo. Hablando de los que han dejado el compañerismo de los creyentes, Juan dice: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Esto está en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos eran creyentes, dice el apóstol Juan. Que los que se han apartado muestran por sus acciones que nunca nacieron verdaderamente de nuevo. Y llega la glorificación, que es la meta de todo creyente, y es en ella que veremos nuestra recompensa más esperada. El final de la obra redentora, y la cual no hemos visto aún, aunque ya ha sido saldada por Cristo. Esperamos el momento en que Él venga a cumplir con su promesa, y es en Él en quien descansamos, ya que Él ha demostrado tener autoridad sobre la muerte, resucitando y subiendo al cielo con el Padre. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22 al 23, leemos: también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Y adelante, en los versículos 51 al 52, dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. En el Evangelio de Juan capítulo 5 versículos del 28 al 29 podemos leer: viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí, y los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Es así como hemos visto el resumen desde la predestinación hasta la glorificación, que es el día más esperado y que tenemos asegurado por la palabra de Dios, por su promesa que siempre se cumple. Damos gracias a Dios por este estudio, gracias a Dios por toda esta materia que hemos abordado y que esperamos que sea de beneficio para su gloria.
para que compartamos el Evangelio y este plan de salvación, este proceso de salvación en este orden que hemos aprendido. Señor, te damos gracias, te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que podamos llevar el Evangelio a los que no te conocen. Queremos servirte, ponemos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.